Muy buenos días. Estamos a miércoles. Estoy grabando para esta mañana de devocional y la lectura hoy está en Génesis, capítulo 45 y 46 y en el Salmo 108 y también en Gálatas, capítulo 2. Nosotros vamos a meditar hoy en Génesis 45 del 1 al 10. Escuchemos la lectura de hoy. Génesis 45, versículos 1 al 10. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes». Gracias a Eli por traernos esta lectura. La palabra contenerse que encontramos en el versículo 1 significa controlarse uno mismo, refrenarse uno mismo, o sea, tener autocontrol sobre las acciones o emociones. Se usa en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, cuando Amán se contuvo contra Mardoqueo, en Esther capítulo 5 y versículo 10. En este caso era una sensación de enfado y él se controló. Lo mismo pasa de lo que Dios siente acerca de los pecados de su pueblo. Aparece, por ejemplo, en Isaías capítulo 42, 14, donde Dios se frena para no castigar de inmediato a un pueblo pecador. O también es una palabra que utiliza el profeta en Isaías capítulo 64, cuando se queja de que Dios se contenga ante las injusticias que se llevan a cabo en medio de un pueblo pecador. Ahora bien, hay en este pasaje una declaración del propósito de Dios, un secreto que en su momento José probablemente no pudo ver, pero que ahora al cabo del tiempo se ha revelado a su corazón. Es este tiempo para que José se diera a conocer a sus hermanos y revelara el propósito para el cual Dios le había enviado.
En Hechos 7:13 se aclara que es la segunda vez cuando José se da a conocer. Y esto nos recuerda que así fue la segunda vez que Israel recibió a Moisés. Primero rechazó su liderazgo 40 años antes, cuando él trató de intervenir poniendo paz entre ellos. Pero luego, 40 años más tarde, el pueblo de Israel habría de someterse al liderazgo de Moisés para salir de la esclavitud en Egipto. Este es el tema del discurso de Esteban que aparece en Hechos 7. El pueblo escogido, Israel, siempre había rechazado a sus salvadores la primera vez y les había recibido la segunda. Harán lo mismo con Jesucristo. Cuando José se dio a conocer, sus hermanos se llenaron de terror porque esperaban juicio, castigo por los pecados que habían cometido contra él. Pero José había comprobado su arrepentimiento. Se postraron ante él y ahora él sabía que los podía perdonar. Y entonces José explicó que habrían todavía varios años más de hambruna, pero que él había preparado un lugar de refugio en Egipto para ellos y sus familias. Dios le había enviado antes para salvarles la vida. José prometió sustentarlos, protegerlos, lloró con ellos y les besó y envió regalos a su padre para asegurarles de las riquezas que había en Egipto. Venid a mí, fue la invitación que habría de hacerles en el versículo 18. Y así nos encontramos entonces con el relato de una reunión apasionada. Para José, los años de dolor se disolvieron en un momento de gozo y lloró incontrolablemente en presencia de sus hermanos. Eran lágrimas de gozo porque sus hermanos habían cambiado de verdad, y lágrimas de amor porque al fin eran lo que debían ser los hermanos de verdad. La atmósfera de la habitación estaba cargada cuando José pronunció finalmente las palabras que había anhelado decir desde que los vio venir por primera vez a buscar comida. Yo soy José. Pero ellos estaban aterrorizados. El sueño se había hecho realidad. José tenía sobre ellos el poder de la vida y la muerte. ¿Qué iba a hacer? Bueno, en primer lugar, notemos la ternura de José hacia ellos. Nos dice la Escritura que se dio a llorar a gritos, expresando abiertamente su emoción. ¿Cuánto soltamos? ¿Cuánta libertad hay cuando las lágrimas fluyen abiertamente? Tenemos que ejercitarnos en esto. Hay personas que les cuesta tanto llorar, que les cuesta tanto abrir su corazón y expresar lo que sienten sinceramente. Pero esta es una tarea, un ejercicio que nos bendice, que nos libera, que refleja lo que verdaderamente somos. Y José lloró abiertamente delante de sus hermanos. Luego les dice: acercaos ahora a mí. Habían estado apartados demasiado tiempo. Cuando mantenemos distancia, cuando levantamos muros de separación, cuánto daño podemos hacer. Pero la cercanía, el abrazo, el contacto físico es sin duda alguna una experiencia que une nuestros corazones, que afirma las relaciones y que solventa las distancias que la amargura
el rencor, el enojo, la culpabilidad han podido levantar a veces durante años. Pero hay algo más que les dice José. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese. Aquel era un momento para gozarse. Y en lugar de sacar a relucir la amargura, el dolor, la venta, la tristeza, era un tiempo de alegría. Y en este sentido, también tenemos que saber cuándo son los momentos de dolor y de llanto y cuáles son los momentos de alegría y de celebración. Pero aún hay una convicción mucho más grande y extraordinaria aquí. Dios me envió. Versos 5, 7 y 8. Tenían que confiar como él lo había aprendido, que Dios tenía el control. Dios me envió delante de vosotros. Dios preservó. Dios, el soberano Dios, estuvo en el control de todas las cosas. ¡Qué perspectiva maravillosa! Y finalmente, daos prisa, traed a mi padre. Era hora de compartir el gozo. ¿Y qué habría de cambiar luego en Jacob cuando descubrió que José vivía? Un cambio no muy diferente al de los discípulos cuando descubrieron que Jesús estaba vivo. Antes Jacob había dicho, contra mí son todas estas cosas, pero ahora podía decir, todas las cosas ayudan a bien. El perdón resolvió el problema de la culpa. José había recuperado todas esas cosas, sobre todo la potencial amargura que hubiera parecido muy normal. Dio un tremendo ejemplo de gracia, perdonando completamente y sin vengarse. Dio un ejemplo de amor, descartando las acciones malas del pasado a cambio de la compasión del presente. Dio un ejemplo de fe, confiando en que Dios lo preservaría de la amargura que lleva a la autodestrucción. Esa es la única manera de superar la amargura. Tal vez hay amargura en tu corazón por lo que otros han sembrado en tu vida, por actitudes que han dejado un puñal clavado en tu corazón. Cuando confiamos en Dios y descansamos en Él, podemos amar a los demás. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que es lo suficientemente grande como para obrar todas las cosas para nuestro bien. Amado Padre, en esta mañana queremos levantar el corazón a ti. Al mirar la historia de José, nuestros corazones se conmueven. Y pedimos, Señor, que nos des el mismo amor, la misma paciencia, la misma generosidad, la misma bondad para perdonar incluso a aquellos que se han levantado contra nosotros, pero que al fin de cuentas no fueron más que instrumentos en tus manos para llevar a cabo tus propósitos de bendición en nuestras vidas. Eres un Dios bueno, eres un Dios soberano, eres un Dios que tiene el control. Danos esa visión y esa perspectiva a nosotros también hoy. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Os espero mañana jueves. Hoy por la noche, miércoles, nos reunimos para orar juntos y Dios mediante, en la buena voluntad del Señor, nos reencontramos mañana jueves para seguir adelante con nuestro diario devocional. Manteneos bendecidos.